Capítulo 10. Pastel de chocolate. Estoy molesta, al menos lo sé, pero no entiendo exactamente por qué, y tampoco entiendo por qué estoy sentada aquí, en mi cama, mirando la pantalla de mi teléfono con un mensaje de texto en blanco abierto. ¿Por qué no le envío un mensaje de texto o la llamo o lo que sea? Entrecierro los ojos confundida de si debería hacer eso. No tengo que hacer nada, nunca lo he hecho antes, y eso no debería ser diferente ahora. Nunca me desgarro tanto por algo tan estúpido, lo cual es extremadamente extraño, ahora que realmente lo pienso. No soy el tipo de chica que se disculpa o es pegajosa o incluso piensa mucho en una compañera de sexo. Eso es lo que Mon es después de todo, solo otra compañera de sexo, ¿verdad? Vuelvo a mirar mi teléfono que tengo en la mano y me froto el cuello mientras sigo pensando. Bueno, ella tampoco es exactamente la típica compañera de sexo para mí, pero escucho un golpe en mi puerta y sé quién debe ser. Sam, vamos, no seas tan gruñona. No estoy de humor, Kir. Vuelve a llamar a la puerta y resoplo molesta. ¿Ya puedo abrir la puerta? No. Voy a entrar, no hay nada que me detenga. ¡Kir! Abre la puerta con su característica sonrisa que es bastante similar a la mía, pero más traviesa, y entra. Lo miro y cruzo los brazos frente a mi pecho. Te lo juro, empiezo. Oh, vamos. Literalmente acabo de regresar de conducir durante 10 horas y no tengo ganas de tener que lidiar con tu persistente necesidad de pensar. Camina hacia mí con los brazos abiertos y mi mirada se intensifica. Vamos, sabes que me extrañas, Rumi. Nadie te extraña. Él me da una mirada de ¿a quién estás tratando de engañar? Antes de lanzarse hacia adelante y abrazarme, haciéndome caer de nuevo en mi cama. No me toques. Pero él solo se ríe antes de alejarse y sentarse en mi cama. Así que esto es lo que va a pasar. Voy a tomar una ducha rápida y vestirme porque tú y yo saldremos esta noche, te guste o no. Así que calma tus frustraciones sexuales por el momento y prepárate, porque tu presencia no es opcional, Sam. Absolutamente no. Necesito un compañero de ala. Me siento muy solo hoy y siempre tengo chicas cuando eres tú y no Jim. Se pone de pie. No es mi culpa que apestes por hacerte el interesante. Cállate la boca, ponte sexy y pasa tiempo de calidad con tu persona favorita. Tú no eres mi persona favorita, no importa. Jin se va, así que deja de lloriquear. Él sonríe y se aleja y cierra la puerta. Realmente no es mi persona favorita, pero es como un hermano pequeño y molesto, por lo que sabe cómo hacer que haga las cosas. Suspiro y me peino el cabello hacia atrás antes de volver a mirar mi teléfono. A la mierda, no hice nada malo de todos modos. Tiro mi teléfono a un lado y empiezo a prepararme. Kir decide ir a su club habitual y después de un rato estoy de mejor humor. Una vez que Jin llega allí, empiezo a beber con ella porque confío en ella para que me cuide si me vuelvo demasiado salvaje, en lugar de Kir. Le gusta romper las reglas y divertirse y, sorprendentemente, no la he metido en problemas antes. Yo, por otro lado, podría haber terminado en algunas discusiones y habernos expulsado a todos de los lugares. Eso y divertirme demasiado con las chicas en el club. Durante la mayor parte de la noche me estoy divirtiendo. En realidad emocionada y feliz de que mi compañero de casa haya regresado porque está bien. Lo extraño un poco. Pero después de unas horas, cada vez que estoy sola, me encuentro mirando mi teléfono por alguna razón. Kir sigue dándome esa mirada inquisitiva cada vez que me pilla haciéndolo y me hace sentir rara. Pero simplemente no puedo sacármela de la cabeza, así que la saco por última vez y abro un mensaje de texto en blanco. Sam, 1:02 AM. ¿Qué estás haciendo? Viendo una serie. Sonrío. Por supuesto que está haciendo algo nerd a la 1 AM. Estoy segura de que podrías estar haciendo cosas mejores con tu tiempo, cariño. No, me gustan más mis maratones de series.
No sé por qué, pero este último mensaje me inquieta. ¿Está molesta conmigo o algo así? No hice nada malo, lo sé, pero algo se siente diferente. Se siente un poco seca. Frunzo el ceño, pero guardo el teléfono. No debería tener que lidiar con esto. Agarro mi cerveza de la barra y tomo un gran trago. No debería tener que preocuparme. Golpeo mi cerveza con los dedos mientras miro a la multitud en el club y me doy cuenta de que no puedo dejar de pensar en ello. Vacilante, saco mi teléfono y tomo otro trago. Frunzo el ceño sintiéndome un poco molesta por tener que hacer esto. ¿Por qué te fuiste hoy? Presiono firmemente enviar y permanezco enfocada en la pantalla esperando su respuesta. Porque me dio la gana. Frunzo el ceño más profundamente y digo un ¿qué? A mí misma. ¿Hice algo? No. Bueno. Ella no responde y me encuentro pensando demasiado en ello hasta que Kira aparece entre la multitud con 2 chicas y una sonrisa de come mierda. «Hey, Sam, esta es Stacy y... Debbie», responde la chica. «Hola», digo secamente y Kir me da la mirada que conozco tan bien. Suspiro eternamente y pongo mi sonrisa habitual. «Bueno, ¿no eres linda?», le digo a Debbie, que sonríe tímidamente. Mon. Es mi hora del almuerzo, y en lugar de salir a comer con Ya y los demás, decidí ir a casa de Sam. No pude evitar sentirme un poco mal por lo de ayer. Todo fue realmente estúpido, lo sé, pero no pude evitar sentirme rara por todo. Siempre he sabido que Sam ha tenido su cuota de chicas, y sé que en realidad soy solo otra de esas muchas chicas. Es todo el punto de esta cosa que yo y ella tenemos de todos modos. Así empezó todo. Eso es lo que siempre ha sido. Y tal vez solo me desvíe con lo mucho que hablamos y pasamos tiempo juntas además de tener sexo, pero... no lo sé. Cuando Kira entró y parecía tan tranquilo con todo el asunto, me hizo sentir incómoda. Y luego, cuando dijo lo de no poner el calcetín en la puerta, mi mente hizo clic y recordé que esto es algo habitual en Sam. Es algo que ella siempre ha estado haciendo y yo soy solo una parte de eso. Y me hizo sentir incómoda volver a darme cuenta de eso, así que elegí irme. Todo es técnicamente nuevo para mí. Nunca he sido de las que simplemente tienen sexo con extraños, así que desde el primer día fue algo a lo que no estoy acostumbrada. Y entiendo eso ahora, y entiendo que es lo que nosotras dos somos y siempre hemos sido. Nos hemos llegado a conocer y tal vez incluso somos una especie de amigas, pero todavía somos solo amigas con derecho. Me doy cuenta de que no debería haberme enfadado tanto por todo el asunto, ya que fue un poco tonto, así que decido pasar y disculparme por ser un idiota al respecto. No quiero arruinar lo que las dos tenemos solo porque soy nueva en esto. Y estoy segura de que Sam cree que no quiero seguir con esto, pero lo quiero. Entonces, después de subir a su piso determinado y un poco nerviosa, llamo a su puerta y espero que abra. Es alrededor del mediodía, por lo que debería estar levantada ahora o al menos pronto, según creo. Es probable que esta sea una situación incómoda, pero preferiría ser sincera, en lugar de hacer que las cosas sean incómodas entre las dos. Después de todo me gusta ella, como amiga, y esas cosas. Toco de nuevo después de unos segundos y escucho unos quejidos provenientes del otro lado de la puerta, lo que me hace sonreír. Abre la puerta con el pelo desordenado, unos shorts muy cortos y una remera que cae en un hombro. Sus ojos soñolientos se abren con sorpresa y aparto la mirada de ellos por un segundo. «Hey», digo. «Hey», dice ella sonando un poco sorprendida. Estoy a punto de empezar a hablar cuando veo a una chica en topless por detrás de Sam y la escucho preguntar algo. «Hey, ¿has visto mi camisa?» Sam se vuelve y responde con indiferencia. «Ventana». Ella se vuelve hacia mí y no puedo ver dónde está la chica porque la puerta está en el camino mientras Sam la sostiene. «Bueno, esto es mucho más incómodo de lo que pensé que sería». Tiene una chica en casa y me siento como un idiota por no pensar que lo haría.
Se está tirando a otras chicas. ¿Por qué pensaría lo contrario? Nosotras nos conocimos a través de un mensaje de texto accidental. Miro hacia atrás y encuentro a Sam mirándome como si esperara que hablara. Oh, no importa. No sabía que estabas ocupada, lo siento. Le doy una sonrisa tensa e incómoda y comienzo a darme la vuelta. Mon, espera. Creo escuchar su tono cambiar a un ligeramente desesperado, pero ya estoy bajando las escaleras a toda velocidad para irme. No, esto fue una mala idea. Rápidamente salgo y me detengo una vez que se cierra la puerta principal del edificio detrás de mí. Suspiro profundamente aliviada, mi espalda contra la puerta como si la estuviera bloqueando. Lo debía haber sabido. Sam. Cierro la puerta de mi apartamento con fuerza una vez que veo que Mon está fuera de mi alcance. Escucho a Kir salir de su habitación justo después y pararse detrás de mí. ¿Era esa la misma chica otra vez?, dice confundido, y yo misma empiezo a sentirme confundida una vez que me doy cuenta de lo enojada que estoy. Lo miro y estoy a punto de responderle cuando la chica regresa gimiendo. No puedo encontrarla, dice mientras envuelve sus brazos alrededor de Kir, y yo cierro la boca con fuerza, tratando de no discutir frente a ella. En lugar de eso pongo los ojos en blanco y voy con una exhalación hacia la ventana. Agarro su camisa y me doy la vuelta. Los veo a ambos besándose y pongo los ojos aún más en blanco cuando veo la mano de Kir en su trasero. Los interrumpo y le doy su camisa a la que ella sonríe tímidamente antes de ponérsela. Mientras ella hace esto, hago contacto visual con Kir y suspiro. Lo habitual entonces. Lamento decírtelo de esta manera, cariño, pero tenemos que ponernos a trabajar. Fue agradable tenerte, pero deberías irte. Oh, está bien, está bien. Encantada de conocerte, Sam. Le doy una sonrisa tensa y ella se gira hacia Kir. Fue especialmente agradable conocerte, Kir. Ella lo besa y yo los ignoro y me dirijo a mi habitación. Escucho que la puerta principal se cierra después de unos minutos y Kir camina hacia mi habitación. Gracias, él dice. Lo que sea. Conozco las reglas. Tú las traes, yo las saco. Dios, te extrañé, hermana. Me río de él llamándome hermana mientras reviso mis cajones. Sí, bueno. No estaba bromeando sobre el trabajo. Tengo mierda que hacer. Deberías ir a ser productivo también. Sí, lo sé. Pensé que estabas libre los fines de semana. Prometí que le mostraría a este chico nuevo las cuerdas. Es la pesta en todo. Suena familiar. Cállate la boca. Él se ríe y sé que no lo dice en serio. Me enseñó la mayor parte de lo que sé sobre ingeniería de sonido, pero siempre fui bastante buena. Él mismo lo dijo un día. Se da la vuelta y sale de mi habitación, y después de que me visto y me preparo, me encuentro agarrando mi teléfono. No sé lo que Mon vino a decirme, y por lo general envía mensajes de texto o llama antes de pasar, por lo que debe haber sido importante. ¿Se encuentra ya bien? ¿Tuvo otra pelea con su papá o algo así? Me preocupo y miro mi teléfono. Pero, ¿por qué se fue de nuevo? ¿Qué pasó? Hago clic en mi teléfono y encuentro el contacto de Mon. Decido llamar para ver si está bien o no. Ella no contesta. Al día siguiente vuelvo a llamar, pero tampoco contesta. Quizás esté ocupada otra vez. Tal vez ella está manejando cualquier problema que tenga esta vez o algo así. Me saca de mis pensamientos cuando Kir sale de su habitación, su cabello chorreando mientras usa un cuello V morado y unos jeans. Se para en medio del departamento con las llaves en la mano y me mira. ¿Lista para irse? Yo asiento y él asiente, abriendo la puerta principal y preparando su camioneta. Miro mi teléfono por un momento antes de guardarlo en mi bolsillo trasero y salir detrás de Kir. Es domingo, así que tengo el día libre como de costumbre, y Kir y Jin decidieron tener una noche de unión de hermanos en su casa, ya que los tres estamos juntos de nuevo. Jin dice que las discotecas no cuentan como tiempo de unión, por lo que siempre insiste en ir a su casa. Me gusta simplemente pasar el rato con mis amigos más cercanos y verlos adormecerse con las fotos recién publicadas de alguna celebridad o videojuegos. Me hace feliz tenerlos cerca, pero algo no se siente igual.
y mi mente sigue volviendo a cómo le está yendo a Mon durante toda la noche. Por mucho que trato de no pensar en ella, siempre parece abrirse camino en mis pensamientos, y con cada hora que pasa en lo que no sé si ella realmente tiene que lidiar con algún problema, me siento un poco incómodo. Jim parece darse cuenta después de un tiempo, pero no dice nada. Ella siempre me ha conocido mejor que Kir. Él no es exactamente astuto al decir cosas o preguntar cosas que me enojan o me hacen sentir incómoda, por lo que no disfruto contarle nada más que asuntos del trabajo o de la casa. Pero no entiendo por qué me siento rara cuando se trata de hablar de Mon. ¿Por qué debería contarle a alguien sobre ella? ¿Por qué debería considerarlo? No es que ella sea especial. No es que ella sea diferente de cualquier otra persona con la que me he acostado ya, pero en cierto modo lo es. Y en realidad no había pensado en ello hasta ahora. Ahora que Kira ha vuelto y no quiero mencionar nada sobre ella cuando se trata de él. Aún así, si sigo mirando mi teléfono cada pocos minutos, probablemente me preguntará qué diablos me pasa, y yo realmente no sé qué me pasa. Mon tiene vida propia y yo también. No debería tener que estar tan paranoica por no saber nada de ella. En este momento solo tengo que disfrutar pasar tiempo con los chicos de mi vida. Sí, eso es todo. Guardo mi teléfono y vuelvo a sentarme en el sofá junto a Kiri y Jim. Agarro el mando cuando es mi turno de empezar a jugar y tomo un sorbo de mi cerveza en el suelo mientras espero que comience la ronda. Sí, eso es todo. Llega el lunes y tampoco sé nada de ella. Mon. Estoy en el trabajo, en un baño cuando gimo por 15ª vez hoy. Es lunes y la madre naturaleza ha decidido honrarme con su presencia finalmente para colmar todos mis problemas. En primer lugar, he estado trabajando día y noche en la oficina tratando de organizar todos los archivos sobre el asunto de Europa, junto con una reunión tras otra para verificar que todo funcione sin problemas. Mi papá parece estar menos estresado. Me tiene para ayudar en las reuniones y mantener a la gente en orden cuando comienza a alterarse o perder el enfoque en el tema. Incluso compré un silbato. En segundo lugar viene la creciente sensación de incomodidad que he tenido desde que empecé a evitar a Sam. De acuerdo, tal vez no la evité, ya que he estado muy ocupada, pero ni siquiera le he enviado un mensaje de texto desde lo que pasó en la puerta de su casa. Realmente no sé cómo empezar a hablar con ella, y me frustra porque quiero saber de ella y todo eso, pero realmente no sé cómo romper este nuevo hielo que se ha formado entre las dos. Además, tal vez he estado un poco molesta porque ella tuvo relaciones sexuales con otra chica, ya que me ha estado dando vueltas en la cabeza que aparentemente no soy suficiente para satisfacer sus necesidades. Pero entonces, tal vez es solo mi síndrome premenstrual. Sí, parece que tiene sentido. No estoy celosa ni nada. Es solo mi periodo. Mi periodo. ¿Por qué los cielos me castigan de esta manera? Me lavo las manos después de ir al baño y las sacudo para secarme antes de salir al pasillo, donde me encuentro con mi padre. Las cosas se han vuelto más suaves con él y ambos estamos hablando más a pesar de que todavía estamos un poco enojados. Pero es mi papá y es todo lo que tengo. ¿Qué más puedo hacer? Mon, él llama antes de trotar un poco hacia mí. ¿Tienes un minuto? Sí, papá. ¿Qué pasa? Él me hace un gesto para que lo siga mientras él camina y yo camino a su lado. Bueno, ya sabes cómo nos hemos centrado en todas estas cosas de Europa para la empresa. Asiento. Y has estado en cada reunión y en cada paso del camino con todo el papeleo y la información. Hace una pausa y respondo con un sí para que continúe. Bueno, hemos estado pensando... No, he estado pensando... Él pone su brazo alrededor de mí y me da una mirada enfocada. Conoces todo este asunto mejor que cualquiera de nosotros, incluso yo, y tienes la experiencia para manejar esto y muchas otras cosas junto con la gente. Él señala mi silbato alrededor de mi cuello y yo sonrío. Bueno, he decidido cambiar las cosas un poco. Él deja de caminar y quita su brazo de mi alrededor, mirándome en cambio y prestándome toda su atención. Yo hago lo mismo, curiosa por saber a qué se refiere.
Bueno, he decidido que es solo que sabes que estoy orgulloso de ti y solo quiero que sepas que confío en ti y que eres mi activo más importante en esta empresa y en mi vida, por supuesto. Papá, estás divagando. Él asiente y se aclara la garganta. Está bien, entonces quiero que manejes el trato de Europa. Mis ojos se abren y estoy tan sorprendida que realmente no lo comprendo. Espera, ¿qué? Te quiero. Te toca el pecho con su dedo índice. Para manejar Europa. Pero, papá, eso, no puedo. Corazón, tú puedes, sé que puedes. Pero eso es una gran responsabilidad, papá. Es importante para la empresa y es importante para ti, papá. Lo sé, y es por eso que te lo confío. Él coloca ambas manos sobre mis hombros. Puedes manejarlo. Todo lo que tienes que hacer es todo lo que has estado haciendo aquí. Ofrecer reuniones, decirle a la gente qué hacer, ayudarlos, leer los papeles, ese tipo de cosas. Solo serás mi mano derecha, hombre o mujer. Estoy nerviosa, pero al mismo tiempo muy emocionada por esto. Europa. Asiento con un movimiento de cabeza motivada y firme, y la sonrisa de mi papá se ensancha. Confía lo suficientemente en mí para hacer esto por él, y que él piense tanto de mí realmente me hace muy feliz. De hecho, me ha estado prestando atención. Tal vez todo no es tan malo en este momento. Sam. Es martes y mientras trabajo en el estudio del canal supervisando la grabación de otra entrevista, creo que por fin lo entiendo. Creo saber por qué me siento tan rara por no saber nada de Mon todos estos días. Desde el día en que yo y ella nos conocimos, se ha convertido en una constante en mi vida. Tal vez no sea algo cotidiano, pero lo veía la mayoría de las noches. Le enviaba mensajes de texto la mayoría de las noches. Teníamos sexo la mayoría de las noches. Hablábamos la mayoría de las noches. La veía constantemente. Y es posible que me haya acostumbrado a eso, mientras Kir no estaba de vuelta para ocupar mi tiempo, aparte de Jin. Ella era la constante mientras él estaba afuera trabajando. Entonces, ahora que no he sabido nada de ella en 3 o 4 días, se siente un poco raro. Lo que es aún más extraño para mí es el hecho de que quiero esa constante. La extraño. Sam, Ellen está teniendo problemas con el micrófono otra vez. Miro hacia la puerta y me levanto de mi silla. ¿El chico nuevo? Fran se encoge de hombros y yo gruño antes de salir. Me gustaban más mis días cuando me entretenía con los desvaríos de una personita infantil sobre el trabajo. Una vez que termino con el micrófono y le digo a Ellen que está listo, comienzo a regresar por el pasillo. Disminuyo la velocidad mientras mi mente sigue yendo a un lugar determinado y lentamente saco mi teléfono de mi bolsillo trasero. Hola, ¿está todo bien? Suspiro derrotada y empiezo a guardar mi teléfono en el bolsillo trasero cuando vibra en mi mano. Inmediatamente miro la pantalla. Sí, ¿por qué? Tomo una respiración profunda ahora tranquila y comienzo a responder. Nada. ¿Qué piensas hacer? Me muerdo el labio mientras miro la pantalla durante un rato. ¿Por qué estoy nerviosa? Una mujer pasa junto a mí en el pasillo y hace que levante la vista de mi teléfono y miro hacia donde se supone que debo estar ahora. Rápidamente guardo mi teléfono y regreso al estudio. Una vez que llego a la puerta, siento que mi teléfono vibra nuevamente y lo saco. Oh, ya sabes, ser una esclava en la oficina, solo otro martes. Sonrío a mi teléfono, mi mano en la manija de la puerta del estudio. Luego recibo otro mensaje de texto. Tengo un montón de cosas nuevas que manejar ahora, así que sí, promoción o algo así, aunque ahora mismo no puedo hablar. Mi sonrisa se desvanece cuando abro la puerta sin mirar. ¿Funciona el micro?, dice Fran haciéndome levantar la vista de mi teléfono. Sí, malos cables. Él asiente y pasa junto a mí para salir de la habitación. Me siento y vuelvo a mirar mi teléfono. Bueno, al menos ella respondió. Al día siguiente intento enviarle un mensaje de texto nuevamente, pero ella no responde y vuelvo a sentirme frustrada. Frustrada. ¿Por qué me siento frustrada por esta chica? Agarro las llaves de mi casa y salgo de mi apartamento, subiendo la camioneta de Kira afuera.
Kira insiste en ir de compras y trajo a Jim porque aparentemente no confía en mi gusto por la ropa. Realmente no voy mucho a los centros comerciales, pero alguien tiene que manejar eso también, o de lo contrario nunca saldría de la maldita tienda. Una vez que estoy en el asiento trasero de la camioneta, Kira y Jim están en el frente, tratando de encontrar una buena estación de radio, o sobre todo discutiendo sobre ello. Saco mi teléfono de nuevo y veo mi texto anterior. ¿Sigues ocupada, cariño? Miro mi teléfono durante un minuto completo antes de hacer todo lo posible para contener un gemido. Lo coloco firmemente a mi lado en el asiento. ¿Me estás ignorando? Entonces, Sam, ¿qué opinas de las corbatas?, dice Jim. ¿Qué? Todo en lo que puedo pensar es en que Mon no me contesta. He estado saltando de tienda en tienda mientras mis amigos buscan zapatos nuevos. ¡Qué demonios! ¿No estaban comprando ropa? Los dejé en un journal cuando Jim comenzó a decir que, amiga, los zapatos son accesorios. ¿No sabes nada? Estoy caminando por el centro comercial, sorbiendo un batido con sabor a ponche de frutas, y se siente bien estar lejos de esos dos adictos a las compras. Escucho el timbre de mi teléfono y frunzo el ceño sacándolo. Mon, 6:44. Descarga imagen. Hago clic en descargar. Me sorprende que me responda el mensaje de texto y casi me atraganto con el sorbete. Me envió una foto de ella en un restaurante con algunas personas que no conozco, su rostro lleno de ira mientras todos se ríen a su alrededor y señalan su camisa. Está manchada de rojo sangre desde el cuello hacia abajo. Su barbilla está cubierta con un líquido rojo. Recibo otro mensaje de texto poco después. Odio todo, especialmente los modales en la mesa aparentemente. La copa era demasiado grande, fue un accidente, Dios. Me parece que no sabes cómo beber bien. Literalmente parece que acabo de asesinar a alguien con mi boca. Mira el lado positivo, eres una sexy vampira. De ninguna manera, literalmente no quiero volver a ver el rojo nunca más. Me río al imaginar a una diminuta bola de rabia. Rápidamente enciendo la cámara de mi teléfono y me tomo una selfie con mi batido y mis labios y lengua manchados de rojo. Y la envío. ¿En serio? Oye, solo estaba tratando de mostrar mi apoyo. Yo también tengo manchas. Literalmente no es lo mismo. Esto nunca se quitará. No puede ser tan malo. Descargar imagen. Empiezo a reírme de nuevo una vez que veo una foto de ella en un baño con la camisa desabrochada, el medio de su sostén visible y manchado de rojo. Está literalmente en mi sostén. Bueno, quiero decir, el rojo te queda bien. No tiene gracia. Lo digo en serio. Entro en una tienda y miro alrededor encontrando un vestido rojo. Estiro mi teléfono sobre mi frente y me tomo una foto con él mientras sonrío. Sam, descargar imagen. Apuesto a que te verías genial en eso. No, mantén el rojo alejado de mí. Aunque ese vestido es lindo, te lo dije. Pero probablemente ni siquiera encaje bien. ¿Qué? ¿Cómo podría siquiera saberlo? Es literalmente agradable y delgado. No confíes en eso. Ve a probártelo y me cuentas. ¿Mandonas somos? Te golpearé con esta maldita camisa manchada, lo juro. Me río y llevo el vestido al probador para probármelo. Me miro en el espejo e inconscientemente me arreglo el cabello y hago que mis senos se vean bien con este vestido antes de tomar una foto y enviársela a Mon. Vaya, está bien. Creo que me gusta el rojo otra vez. Sonrío a la pantalla de mi teléfono y comienzo a quitarme el vestido. Mi teléfono suena mientras todavía me estoy vistiendo y lo agarro y miro mientras estoy de pie con mis jeans rotos y mi sostén. Mon. Yo estoy en una cena reunión con mis compañeros de trabajo y todo. Hago un puchero y decido tomar otra foto. Le envío una foto mía haciendo pucheros en sostén, asegurándome de que mi espalda desnuda se refleje en el espejo del probador. Termino de vestirme y estoy saliendo de la tienda cuando recibo otro mensaje de texto. Sonrío. Es una foto de ella haciendo pucheros con una chaqueta negra cerrada, reemplazando su camisa manchada.
Todavía está en el restaurante y sentada a la mesa. Por el ángulo de la foto, me doy cuenta de que la tomó rápidamente mientras nadie miraba, y encuentro dulce de su parte haber respondido a pesar de que está ocupada. Lo siento, que tengas buenas noches. Tú también. Guardo mi teléfono y suspiro, mirando alrededor del área. Probablemente debería volver con los chicos pronto, o de lo contrario nunca me iré de este centro comercial. Pero entonces, algo me llama la atención y me encuentro entrando en una tienda diferente para echarle un vistazo. Es un suéter azul oscuro con conejitos blancos y de alguna manera me recordó a Moon. Y terminó comprándolo. El jueves por la noche llego tarde del trabajo mientras espero que se haga una nueva tanda de galletas con chispas de chocolate de la tía Annie. Después de esperar un rato, finalmente obtengo mis galletas y salgo corriendo. Ahí es cuando abro la puerta y casi me topo con ella. Mom me mira sorprendida por un segundo, pero luego sonríe. «¡Hey!», digo mientras sonrío. «¡Hey!», ella responde un poco vacilante. «Encantada de verte finalmente», digo, y ella agacha la cabeza con una sonrisa tímida. «Sí, también me alegro de verte. ¿Qué estás haciendo aquí?». Levanto mi bolsa de papel llena de galletas y ella abre la boca mientras asiente con la cabeza con comprensión. «Bien, por supuesto», dice y no me mira directamente. Es adorable y me recuerda cuando nos conocimos en persona. Ella siempre tiene sus momentos de timidez y todos son tan lindos. «Sabes cuánto me gustan los dulces». Ella se ríe todavía sin mirarme directamente. «Sabes, compré 2 de ellos. Deberías tener uno». Ella me mira. «¿Qué? ¿Seguro? Puedo entrar y comprar el mío propio». Sonrío. «Sí, estoy segura». Saco una galleta y le doy la bolsa con la otra mientras empiezo a masticarla. Mon simplemente me devuelve la mirada mientras como la mía y las dos sonreímos levemente. Me doy cuenta de que todavía llego tarde al trabajo y mis ojos se abren como platos. «Mierda, tengo que irme». Su sonrisa se desvanece. «Oh, sí, claro». Me como el último bocado de mi galleta antes de dar un paso vacilante alejándome de Mon. Doy otro paso, pero esta vez es hacia ella mientras me mira. «¿Estás ocupada esta noche?». «No que yo sepa, no». Le sonrío. «Bien». Ella frunce el ceño pero sonríe de todos modos. «Deberías venir más tarde». «Claro. Entonces traeré más dulces». «Perfecto». Sonrío más y comienzo a alejarme de ella hacia atrás. «Nos vemos esta noche entonces». Ella me da un saludo incómodo. «Te veo esta noche». Mon. Subo las escaleras hacia el apartamento de Sam, recordando la última vez que estuve aquí, y es un poco incómodo, pero ya accedí a venir, así que tendré que lidiar con eso. Llamo a la puerta y Sam abre inesperadamente de inmediato. «Hey». Ella me sonríe y yo le devuelvo una sonrisa tensa. «Hey». Ve la bolsa de plástico llena de golosinas y sonríe más. «¿Trajiste dulces?». «Sí». Ella me mira y no sé cómo mantener esta conversación. No sé qué decir o qué hacer y es posible que esté empezando a sentir un poco de pánico por lo que está pasando. No estaba preparada para esto. Sam pone los ojos en blanco y me agarra del antebrazo, tirando de mí dentro del apartamento y cerrando la puerta. Ella astutamente toma la bolsa de mi mano y camina hacia la isla de la cocina, colocando encima mientras mira a través de la bolsa. «Incluso trajiste pastel de chocolate, con la bolita de chocolate encima». Ella me mira con una sonrisa satisfecha y se acerca a mí. Me tenso un poco sin saber qué esperar, pero ella simplemente me golpea el hombro juguetonamente y con mucha delicadeza. «Eres literalmente la mejor». Me río de su declaración y ella va a buscar la bolsa y regresa, llevándome de la mano a su habitación. «Vamos». Publicaron la saga de Crepúsculo en Netflix y necesito desahogarme con alguien sobre lo terrible que representan a los vampiros. Deja caer la bolsa en su cama y comienza a desempacar las golosinas. «Puf, solo me estás usando como una excusa para verlo». Ella se burla. «Por supuesto que no». Toma un poco del dulce de azúcar de la parte superior del pastel y camina hacia mí, lamiendo su dedo para limpiarlo. «Te estoy usando por los dulces».
dice con una sonrisa antes de inclinarse y besarme en la mejilla. Rápidamente se da la vuelta como si nada y se sienta en su cama con su computadora portátil. Me quedo parada allí torpemente, sin saber qué hacer después de que ella me besó de repente y ella parece darse cuenta. Me mira y palmea el espacio a su lado en su cama, mientras mira las películas en Netflix. Me siento torpemente a su lado, completamente vestida, mientras que ella solo lleva unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas. La primera película fue tranquila y había algo de distancia entre las dos, pero para la segunda película nos habíamos relajado nuevamente mientras despotricábamos sobre Christian Stewart. Terminé quitándome los zapatos y el suéter mientras me deslizaba un poco más cerca de Sam para ver mejor la película. Me siento un poco mejor acerca de todo ahora, incluso si nunca lo mencionaré con Sam. Probablemente haría las cosas raras de nuevo cuando todo esté bien. Estoy comiendo mi trozo de pastel de chocolate cuando Sam se queda mirándome a mí en lugar de la pantalla. Intento no actuar como si me estuviera dando cuenta, pero me rindo y la miro. ¿Qué? Eres una comelona muy desordenada. ¿Qué? Digo un poco sorprendida, mi mente yendo a los lugares más sucios. Sam levanta el pulgar y lo frota sobre el costado de mi boca. La miro congelada en el lugar mientras frunce el ceño y se lame el pulgar para limpiarme mejor. Su pulgar húmedo se frota lentamente contra el costado de mi boca antes de tomarlo y chupar el chocolate. Listo. Problema resuelto. No respondo nada. En lugar de eso mantengo mis ojos en los labios de Sam. Siento que ella hace lo mismo, a pesar de que realmente no puedo darme cuenta, ya que no puedo apartar la mirada de ellos. Ahí es cuando me inclino y le doy un beso en los labios. Es simple y dulce, pero se siente tan bien. Ha pasado tanto tiempo desde que la besé y hombre, realmente me gustó. Me alejo de sus labios y me quedo mirándolos, queriendo volver por más, pero sin estar segura de si es lo mejor. Ahí es cuando Sam se inclina y me besa. Sigue siendo un beso simple, pero mis labios permanecen conectados a los de ella por mucho más tiempo, antes de finalmente separarnos. Siento su nariz fría en mi mejilla y no abro los ojos. No necesito ver para saber que ella está ahí. Me lamo los labios, saboreo el bizcocho de chocolate en ellos y me pregunto si es por comer bizcocho o por los labios de Sam. La beso de nuevo para comprobarlo, pero me pierdo en el sabor mientras continúo besándola en la cama. Su mano descansa sobre mi rodilla y no puedo evitar sentirme feliz de que lo esté tomando con calma en este momento, probablemente sabiendo que no me siento tan cómoda como antes. Me acerco un poco más a ella, haciendo que retroceda un poco, y dejo que mi mano recorra sus piernas. Todavía está sentada con las piernas cruzadas con su computadora portátil sobre ellas, pero tan pronto como siente mi mano, empuja la computadora portátil y tira de mi camisa hacia ella. Mi cuerpo se mueve por sí solo y me siento en su regazo sin dejar de besarla. Sus manos se posan en mi trasero, pero las siento vacilar y se enredan perezosamente detrás de mi espalda baja, tirando de mí un poco hacia adelante y más cerca de ella. Me quedo así solo besándola durante mucho tiempo, y todo lo que escucho es la película que se reproduce en la distancia, sin importar dónde está o lo que están haciendo. Las manos de Sam se desenredan detrás de mí y en su lugar van a descansar sobre mis caderas. Algunos de sus dedos rozan mi piel desnuda bajo mi camisa. Ahí es cuando me alejo. No puedo. Me mira como 10 segundos antes de hablar. ¿Por qué no? Arrugo la cara. Estoy en mi periodo. Bueno. Ella cepilla un poco de cabello detrás de mi oreja mientras lo mira. Realmente no me importa eso. Bueno, a mí me importa, digo sintiéndome nerviosa. Mis mejillas se vuelven más y más rojas mientras ella me sonríe satisfecha consigo misma. Dios, no tienes límites, Sam. Sam se coge de hombros, pero termina riéndose porque estoy nerviosa y discutiendo con ella mientras todavía estoy sentada en su regazo. Bien, no haré nada, ella dice. Gracias. Me quedo sentada en su regazo y la miro fijamente durante unos minutos, antes de que su sonrisa comience a crecer.
Cariño, entonces, ¿vas a sentarte en mi regazo toda la noche? ¿Qué? No, solo estaba distraída, lo siento. Empiezo a levantarme de su regazo y vuelvo a sentarme a su lado de la cama. ¿Distraída? ¿Es así como la gente lo llama ahora? Ella se burla. Cállate la boca. Mi mente estaba pensando en otra cosa. ¿En qué estabas pensando entonces? Ella levanta las cejas hacia mí con una sonrisa de suficiencia y siento que el estado de ánimo cambia por mí. Me muevo inquieta en mi lugar y miro hacia otro lado, tirando un poco de cabello detrás de mi oreja. Nada, solo mi viaje a Europa. Su sonrisa se tambalea y siento que se vuelve diferente a mi alrededor. ¿Vas a Europa? ¿Cuándo? De hecho, me iré el viernes de la próxima semana, digo mirando hacia mi regazo y mirando de reojo a Sam. Oh, sí. Eso es genial, supongo. Mira hacia otro lado y agarra su computadora portátil, colocándola en su regazo nuevamente. El ambiente a mi alrededor se siente diferente ahora y se ha vuelto silencioso. Sam obviamente está sorprendida por todo y no se lo está tomando muy bien. Ya llevo unos días lejos de ella y ahora me voy pronto por trabajo. Probablemente esté molesta por eso. Pero de nuevo, ¿por qué estaría molesta? Claramente tiene otras chicas para mantenerse ocupada. Todavía me siento un poco mal por todo eso y no decirlo antes, pero no debería tener que decirle nada en absoluto. Nosotras no estamos saliendo ni nada. La sensación de incomodidad en mí comienza a crecer a medida que la película sigue reproduciéndose. Me sentí un poco mejor cuando Sam me miró y tiró de mi muslo para que me acercara, lo cual hice. Apoyé mi mejilla en su hombro, mi brazo detrás de ella manteniéndome equilibrada, su mano descansando firmemente en mi muslo. Tal vez no debería haber hablado de Europa.